Bien. ¿En qué estábamos? A ver si en estado pilas me recuerdan. En el uso de la manteca de cerdo. Perfecto, gracias. La mapahuira. La mapahuira. Imagínense qué sería de nosotros en la gastronomía ecuatoriana sin esos productos, ¿no? Yo siempre hago referencia y digo que uno tiene que agradecer en la conquista todo esto que se dio, ¿no? Si bien hay ciertos productos que migraron hacia Europa desde América, pero no sé qué hubiese sido de nosotros sin el cerdo, por ejemplo, como aporte para nuestra gastronomía. Y fuimos nosotros si es que los españoles nos trajeron el cerdo, pero ellos no sabían trabajar productos como por ejemplo el caso de la manteca negra y la mapahuira, que tiene años de ser utilizada y que nos da un aporte de sabor súper importante dentro de los perfiles de gusto que tenemos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Y nuestra comida, o sea, no podría ser lo que es sin ese tipo de aportes. Entonces, no podemos nosotros cerrar los ojos y decir no vamos a hacer consumo de estos productos o son productos que no son saludables o cosas así. Claro que tienen ciertas desventajas. Sin embargo, nosotros podemos ver y justamente la recomendación nos dice, ¿no? Que sí podemos hacer consumo de estos productos, pero la intención es no hacerlo de forma continua, de forma diaria, ¿no es cierto? Entonces, hay que valorar estos productos dentro de los ingredientes de nuestra gastronomía, darles uso, obviamente, y lo único que tenemos que hacer es saber recomendar, ¿no es cierto? Que no debe ser un producto que genere un abuso, sino más bien el que yo pueda realizar, ¿no es cierto?, consumo de forma esporádica de este tipo de productos. De este tipo de productos, de técnicas de cocción diferentes también, como el caso de la fritura, el caso del grillado, vimos que pueden llegar a tener desventajas, ¿no es cierto?, nutricionales o toxicológicas. Sin embargo, si es que yo sé hacer uso correcto de las técnicas, ¿no es cierto?, y a dar una variedad de técnicas a mi alimentación diaria, semanal, mensual, entonces yo voy a poder lograr, ¿no es cierto?, un equilibrio y poder disfrutar de estos sistemas de cocción también. Imagínense qué aburrido sería que comamos todo frito todo el tiempo. Ya nosotros vamos a perder de alguna manera, ¿no es cierto?, ese gusto por este sistema de cocción y luego nos parece común. Pero en cambio, si es que yo espero, ¿no es cierto?, en la semana hacerlo una o dos veces, preparar mis alimentos con estos tipos de cocción, entonces ahí sí yo voy a valorar mucho más el, el, el sistema de cocción y voy, ¿no es cierto?, a darle más valor a los alimentos que estoy trabajando con estos tipos de cocción. ¿Sí? Continuemos entonces. Bien, vamos entonces a hablar un poquito sobre, dentro del proceso de la fritura, ¿no es cierto? Es importante, sobre todo los géneros cárnicos, que son los productos que estamos nosotros realizando ahora, ¿no es cierto? O vamos a realizar las cocciones dentro de la técnica de la fritura. Siempre es súper importante reconocer que los alimentos, sobre todo estos alimentos proteicos, géneros cárnicos, ¿no es cierto?, que no tienen este componente almidonoso o no tienen composición de hidrato de carbono que pueda permitir una buena caramelización, yo necesito utilizar coberturas y apanaduras, ¿ya? Estas coberturas y apanaduras, que son llamadas también empanizados o empanados, es la acción de recubrir con pan rallado los productos cárnicos y vegetales para realizar una fritura con aceite. ¿Ya? Dentro de las coberturas y apanaduras podemos nosotros analizar empanados, empanizados y los famosos rebozados, que en el caso de los rebozados son estas mezclas semilíquidas, ya que tienen obviamente harinas dentro de su composición, pero que también va a utilizar productos líquidos como el caso de la leche, del agua, de la cerveza, del agua mineral, ¿no es cierto?, del huevo, que van a estar dentro de su composición y que van a generar o que van a darle al alimento, en este caso los géneros proteicos, esa textura, ¿no es cierto?, externa, súper crocante y la que yo quiero lograr, ¿ya? Entonces, vamos a ir revisando un poquito las coberturas y apanaduras, empezando por el rebozado, ¿ya? Que el rebozado conocemos como la acción de pasar el género
por una porción de harina, huevo y algún otro tipo de pasta para freír. El rebozado es conocido en algunas bibliografías, ustedes pueden ver incluso, yo me acuerdo cuando hicimos con ustedes el recuento de alguna de los sistemas de cocción, les había hablado de la panadura o del rebozado de 3 tiempos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les había hablado y pusimos dentro de una ficha que realizábamos Sí, una profe. fritura de 3 tiempos? Ya. Esta fritura de 3 tiempos, este tipo de rebozado, lo que hace es colocar en la base de mi alimento harina, que luego va a pasar por una capa de huevo y finalmente por algún tipo de fécula o algún tipo de harina o una miga, por ejemplo, de pan, para que el rato que se fría, ¿no es cierto? El rato que realizamos la fritura, se crea como una costra alrededor del producto, ¿no es cierto? Que nos ayuda incluso a guardar las características de humedad dentro del alimento, ¿ya? Todos los rebozados se deben aplicar justo antes de la fritura. Es importante, hay ciertos productos, ciertos rebozados que posiblemente puedan tener un tiempo de reposo, como por ejemplo famoso pollo frito. Normalmente es un producto que muchas veces incluso viene congelado, viene ya con su rebozado, ¿verdad? Pero siempre es importante que antes de realizar la fritura yo pueda potencializar esto colocando nuevamente, por ejemplo, una capa de harina o colocando nuevamente una capa de miga de pan. Entonces, este rebozado que se aplica antes de la fritura garantiza el mejor resultado del producto, ¿ya? Sí. Siempre que yo coloque un rebozado o utilice un tipo de rebozado o de apanadura, ¿no es cierto?, dentro de mi alimento, es importante no freír demasiada cantidad del género, ¿ya? Porque recuerden que esto puede bajar la temperatura y permitir que el alimento absorba mayor cantidad de grasa, ¿ya? Si me recuerdan, por favor, que yo me olvidé cuánto era el porcentaje de absorción de grasa que tenían los alimentos en fritura. Vamos a ver si han estado atentos a las clases pasadas. Habíamos hablado del porcentaje de absorción de grasa cuando yo realizaba una fritura. A ver. ¿30% o Sí, gracias Erika Patiño. Un 30%, sí. Recuerden que había una absorción de grasa en los alimentos almidonosos de al menos un 30%. Si es que yo coloco un rebozado en cualquier tipo de género cárnico que yo esté realizando la cocción, obviamente voy, ¿no es cierto?, a tener por lo menos un 30% más de grasa dentro de mi alimento, ¿sí? Por el simple hecho de realizar la fritura, ¿ya? Entonces, si es que yo no coloco, ¿no es cierto?, el rebozado en mi alimento, en mi género, ¿qué es lo que va a suceder? Que de pronto yo no voy a tener la misma absorción de grasa, ¿verdad? Si yo coloco un pedazo de pollo sin ningún tipo de rebozado en el aceite, tal vez absorba solo un 10 o un 15%. Pero cuando este pollo, ¿no es cierto?, tiene un rebozado, tiene una panadura, ¿no es cierto?, entonces ahí sí vamos a tener por lo menos un 30% más de absorción de grasa según el peso del producto, ¿ya? Entonces, súper importante, controlar la temperatura, utilizar la cantidad adecuada dentro de la sartén, ¿no es cierto? Y esas recomendaciones se tienen que seguir. Otros tipos de rebozado que podemos revisar es el caso del enharinado, que también se realiza mucho, incluso dentro de nuestro medio es bastante común, que consiste en pasar el género por harina y freír de forma inmediata. Esto se emplea más para productos como pescados y hortalizas que no tienen una densidad mayor, ¿no es cierto?, o no son tan pesados los géneros, y yo puedo realmente pasar solo por una base de harina y poder lograr que exista una fritura correcta. De pronto, no sé, si es bastante común, sobre todo en la costa, cuando se hace el pescado, el famoso pescado frito, se coloca solamente una capa de harina y se lleva a fritura, y esto nos garantiza el nosotros poder tener un buen rebozado o una buena fritura, ¿ya? Pero no todos los géneros
se puede realizar solamente un enharinado porque realmente el peso no permite que se forme una buena costra al final. Entonces ahí es cuando yo puedo utilizar otro tipo de rebozados, otro tipo de empanizados, ¿no es cierto? Para poder generar esa costra. Pregunta de la prueba. Ahorita había una recomendación que nos daba en el libro que hicimos la lectura. No sé si alguien recuerda qué productos nos recomendaban utilizar para poder crear estas costras muchas más crispy o mucho más crocante. ¿Qué producto podíamos utilizar? Wittig con harina y maicena, que sería tempura. Ya, la tempura podemos utilizar, nos puede dar un efecto más crispy. Pero, ¿qué reemplazo de la harina de trigo puedo tener yo para poder lograr, por ejemplo, costras mucho más crocantes? Miga de pan. Panko. Harina de maíz. Harina de maíz o de Harina de arroz. maíz o de arroz. Esa recomendación nos daban, ¿no es cierto? Nosotros ¿Cuál? acá, harina de maíz o harina de arroz. Estamos Ah, ya. hablando del enharinado, ya, de pronto el reemplazo que puedo tener yo a la harina de trigo, ¿no es cierto? Que es la harina más común que utilizamos para poder realizar este tipo de frituras. A el reemplazo de la harina de trigo yo puedo utilizar harina de maíz o harina de arroz y esta puede crear ese efecto más crispy o darme una fritura mucho más crocante. Solamente si estamos hablando del enharinado básico, ¿sí? Porque ya vamos a ver otros tipos de rebozados que obviamente pueden tener otros ingredientes que también van a darnos el mismo efecto. Entonces, un poco como para variar el uso de la harina de trigo, incluso tener sabores de pronto un poco más agradables en boca también, entonces podemos utilizar la famosa maíz sabrosa, se utiliza súper bien, es una excelente harina para realizar rebozado porque vamos a tener esta textura mucho más crocante al final de la fritura, ¿ya? Vamos al siguiente tipo de rebozado, que es el famoso orly, ¿ya? De pronto, la palabra, como palabra técnica, no la vamos a ver en todas las bibliografías. El orly es una pasta que se hace para freír y que nos garantiza una costra dorada, crujiente y también esponjosa. Aquí sí podemos utilizar, y es una pasta, digamos, un poco más ligera, es un rebozado, el orly, ¿ya? Porque vamos a tener una consistencia mucho más ligera y podemos hacer orlis a partir de ingredientes como levadura o incluso productos como cerveza, ¿ya? La levadura que podemos utilizar, lo que se usa normalmente en panadería, se coloca dentro de agua o de cualquier tipo de líquido, incluso aceite, y saborizamos con algo de sal y luego los alimentos pasan por este rebozado, ¿no es cierto? Y van a la fritura. En el caso del uso de cerveza, generalmente la cerveza lo que puede hacer es añadir también gas carbónico, lo mismo que sucede con el caso de la Wittig que hace un momento mencionaron, ¿no es cierto? Que lo que va a hacer es obviamente incorporar mucho más aire para la fritura. Acuérdense de que cuando yo realizaba la fritura dentro del aceite, ¿qué es lo que sucede? Se va evaporando, ¿no es cierto? La parte líquida, ya se va evaporando los líquidos que tiene el alimento en la parte externa. Si es que yo agrego, por ejemplo, gas carbónico, agrego mucho más aire, ¿no es cierto?, en este proceso, lo que yo voy a lograr es que el resultado final de mi rebozado sea mucho más crocante, ¿sí? Entonces, recomendado este tipo de rebozado utilizando levadura o utilizando cerveza o utilizando agua mineral. Profe, en la utilización de la cerveza, ¿cómo se hace la cerveza y lo que decía antes? Puede ser cerveza, harina y obviamente los elementos de condimentación que tú quieras agregarle al rebozado. Ah, ya. Sí, no aplicaría el primero que vimos en la panadura de 3 tiempos. Esa es solita. Lo que tú puedes hacer es utilizar otro tipo de harina o miga de pan, ¿no es cierto? Y es justamente las alternativas que les estoy dando aquí. ¿Ya? Esta harina que ya mencionamos que es harina de arroz o harina de Sí, trigo. puede ser. Por Puede ser. ejemplo, la panadura 3 tiempos, que es la primera que vimos, ya, esa utiliza la base de harina, huevo y miga de pan o cualquier tipo de alternativa almidonosa.
¿ya? Ujú. El Orsli que vimos ahora es un tipo de rebozado que es semilíquido, que a ese vamos a agregarle, y por ejemplo la tempura estaría dentro de este grupo de rebozados, ¿ya? Podríamos Ya, llamar también es un Orsli porque tiene un producto líquido, que en este caso es la cerveza, es el agua mineral, o incluso podemos utilizar algún tipo de licoroso, ¿ya? Con agua o algún tipo de incluso jugo de fruta o producto que nos pueda aportar sabor, ¿sí? Y tenemos una base también, obviamente, de harina, que puede ser cualquier tipo de harina, ¿ya? La base del Orsli siempre va a tener cerveza, harina, sal, pimienta y elementos de saborización que tú desees colocar si es que es el caso, ¿ya? Si es que ya, hacemos con levadura, la levadura también me va obviamente a ofrecer esa textura mucho más aireada al final en la fritura, y aquí obviamente voy a utilizar como base el agua, ¿sí? Entonces sería agua, un poco de levadura, sal, pimienta y elementos de condimentación que se quieran utilizar, ¿ya? ya. Entonces, en el caso del Orsli, Chef, ¿y diga. cuánto sería más o menos el porcentaje de harina y líquido? Ya, utilizaríamos un 60% de la harina y un 40% del líquido. Es una buena recomendación para utilizar estos productos y tener un buen rebozado. Ahora, va a depender de la consistencia también del género que estemos rebozando, el que se pueda impregnar bien este tipo de rebozado en el producto. Por ejemplo, en géneros como el pescado, sí se impregna bastante bien porque incluso necesita poco tiempo de cocción. Estoy hablando del Orsli, ¿ya? Pero, por ejemplo, productos como las aves o pedazos de carne que tienen menos porosidad, estas va a ser mucho más difícil que se impregnen bien a este tipo de rebozado, ¿sí? Entonces, cuando tengo productos que tienen mayor porosidad, estos van a como que adherirse mejor este tipo de empanizado. Si no, tendríamos que trabajar así mismo con una base inicial de harina y para luego pasar por el Orsli para que el alimento tenga algo almidonoso en que retener, ¿no es cierto?, este tipo de rebozado. Pero una cantidad de un 60-40, utilizando un 60% de la harina por un 40% de líquido, está bastante bien, ¿sí? Incluso la famosa tempura que se hace a partir de agua o de cerveza, de agua mineral o de cerveza, incluye hielo dentro de la composición de este tipo de rebozado también, porque el hielo favorece que en el choque térmico exista esta salida de aire que luego va a resultar esta textura súper crocante. Entonces, si es que yo tengo, por ejemplo, un producto que va a entrar a fritura y que está con la temperatura baja, o un producto que está congelado y que se va a freír, este choque térmico inicial que yo tengo entre el aceite y el producto frío, va a lograr que yo tenga mayor desarrollo de crocancia, ¿sí? Entonces, por eso es que también cuando yo realizo una tempura, agrego cubos de hielo para favorecer la temperatura baja de mi rebozado y luego que esto pueda generar esa textura mucho más crocante en el producto final. ¿Ya? Bien, ¿está respondido? Sí, chef. Ya. Perfecto. Entonces, algunas alternativas que tengo yo para poder realizar este empanizado, este empanado, ¿no es cierto? Son productos, aparte del pan rallado, que de pronto es el más común, puedo utilizar coco rallado, almendras fileteadas, fideos como el cabello de ángel, los famosos cornflakes que se utilizan, los doritos, los tostitos, todos estos de aquí, el sésamo también, o el famoso ajonjolí, puedo utilizar yo como dentro de mis rebozados, los pistachos y el famoso panko. Este último, este pan japonés que tenemos en la fotografía, este es el aspecto que tiene el panko. Les decía que la ventaja que tiene el panko, incluso si es utilizado solito, vamos a tener un resultado final súper crocante. Incluso si es que se deja por algún tiempo el producto frito. O sea que tiene aguanta muy bien el tiempo y me garantiza a mí que el producto va a estar súper crocante.
Con el coco rallado no se vuelve demasiado dulce. Obviamente podemos utilizar el coco rallado como alternativa para la fritura. Ahí tendremos que buscar una condimentación diferente tal vez para el género, ¿sí? O podríamos también servir de pronto con algún tipo de salsa que sea picante o que sea mucho más fuerte de sabor para evitar que el sabor dulce sea un inconveniente. Aunque dentro de las frutas, yo no deberíamos considerar el coco dentro de las frutas por la cantidad de grasa que tiene, pero está dentro de esta clasificación. Y es un producto que no tiene un dulzor, más bien es bastante más, eh, como, tiene un sabor dulce menos fuerte. No es un producto que tiene un sabor dulce súper fuerte, sino más bien tenemos un producto versátil que de pronto puede quedar súper bien. Incluso el coco es utilizado muchísimo dentro de la cocina oriental, ¿no es cierto? Porque combina muy bien con productos picantes, con productos ácidos y demás. Entonces es una buena alternativa. Obviamente esto va a depender de gusto, ¿no, Cristian? Si es que no nos gusta el sabor súper dulce o dulce dentro de estas preparaciones, pues entonces utilizaremos algo que sea mucho más versátil de sabor, como el pan rallado o los cornflakes incluso, o este tipo de productos de maíz, o los totopos, o todos estos que hoy en día se utilizan mucho como alternativas de empanizados o empanados, ¿ya? Otro nombre también que se le da a la panadura de 3 tiempos es el apanado a la inglesa. Ya pueden ustedes encontrar esto en bibliografía, sobre todo la bibliografía francesa, si hablamos tal vez de un libro de Cordon Bleu o algo así, que son libros con esta ideología francesa, pero súper marcada, podemos encontrar que este tipo de apanadura, la apanadura 3 tiempos de harina, huevo, miga, es llamada también apanado a la inglesa, ¿sí? Entonces, podemos también referenciar o también podemos considerar a esta técnica como apanado a la inglesa. Y habíamos hablado del escalopado también como una técnica dentro de la fritura, sobre todo cuando realizamos frituras, ¿no es cierto?, superficiales. Y nuevamente aquí menciono que este tipo de apanadura a la inglesa o la apanadura 3 tiempos se debe aplicar o es ideal aplicar a filetes o escalopes, ¿sí? Entonces, es una recomendación también que se da para la fritura superficial, que se puede utilizar este tipo de empanado o de apanadura a la inglesa o la 3 tiempos. Profe, una pregunta en el caso del coco, ¿es importante que esté deshidratado o no importa? No, es importante que esté deshidratado. De hecho, recuerden que mientras menos, hay muy pocos géneros que realmente aplica bien este tipo de empanizados que son ligeros o que tienen líquido dentro de su composición. Siempre antes de poder elegir el tipo de empanizado o de empanado que yo quiera hacer al alimento, sí tengo que considerar la cantidad la actividad acuosa que ésta tenga, ¿ya? Por ejemplo, si es que tengo yo filetes de pescado para realizar una fritura superficial y voy a hacer una panadura a la inglesa, está perfecto, ¿ya? Porque el filete de pescado de pronto y que está fresco va a tener menos actividad acuosa. Si yo el mismo filete de pescado descongelado quiero realizar la fritura, lo más probable es que empiece a soltar demasiado líquido en la cocción, ¿sí? Entonces, es importante ver los géneros, qué tipo de géneros y qué tipo de fritura incluso voy a aplicar. Recuerden que cualquiera de las dos, superficial o profunda, vale la pena y están muy bien, siempre y cuando yo sepa, ¿no es cierto?, la dimensión del género, la cantidad de género que coloque dentro del aceite, la temperatura también. En el caso de la fritura superficial, pueda dar la vuelta y vuelta, ¿no es cierto?, para poder realizar la fritura de ambos lados. Y recuerden que para este tipo de fritura siempre se eligen géneros que sean de corta duración de la cocción, ¿sí? Y para frituras profundas, entonces ahí sí puedo elegir otro tipo de productos, ¿no es cierto?, con mayor densidad, incluso que tengan hueso, y también se recomienda que se pueda realizar una precocción en el caso de ser necesario, ¿ya? Con otro tipo de alternativa. Ya, entonces, lo que sí se puede recomendar en el caso del coco
o en el caso de la almendra también, el caso de productos que no necesiten mayor tiempo de cocción en la fritura, se realicen o que se coloquen a alimentos que necesiten poco tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un filete de pescado, yo sí podría realizar un empanado con coco rallado o con almendra. ¿Por qué? Porque el tiempo de exposición del alimento dentro del aceite va a ser corto. Pero si ustedes me dicen, voy a hacer una pierna de pollo, y si esta no ha tenido un proceso de precocción, ¿qué va a pasar en la fritura si es que yo le coloqué coco rallado? El coco ya se va, ¿no es cierto?, a freír, ya se va a cocinar, y el interior de mi pollo todavía no está cocido, ¿sí? Entonces, hay que saber elegir el tipo de género para poder colocar también mi tipo de empanizado. ¿Ya? Bien, Ok, aquí están los productos. Miren, tenemos huevos, harina y miga de pan, ¿sí? Entonces, son productos súper básicos y son productos que van a lograr una panadura de 3 tiempos con una excelente técnica, ¿sí? Entonces, pasan por harina, pasan por huevo y pasan por miga de pan. Esta miga de pan final yo puedo reemplazar con cualquier tipo de almidonoso de los que ya mencionamos, ¿no es cierto?, para favorecer ahí el sabor final que tenga el producto. ¿Ya? No sé si tengamos alguna pregunta más con referencia a los rebozados y a estas alternativas que tenemos en fritura. Chef, en la harina se puede reemplazar lo de 3 tiempos, se puede reemplazar por harina de arroz, como dijimos, para que se haga Sí, más incluso crocante. más crocante, incluso las féculas son una buena alternativa también para el enharinado. Incluso hay un plato, por ejemplo, peruano, no sé si han comido la famosa jalea de mariscos, que son mariscos rebozados solamente en chuño, que es como una fécula de maíz, ¿sí? Que lo que va a hacer es generar también, como las féculas tienen menos densidad, una vez que entran en contacto con el aceite, estas también se airean con mayor facilidad. Entonces, también es una buena alternativa al enharinado el uso de féculas o maicenas, ¿sí? Para favorecer también el resultado crocante final. De pronto, el caso de las féculas, el único inconveniente o desventaja que tiene es que no le aporta mucho sabor, ¿sí? Entonces, yo tendría que saborizar muy bien estas féculas estas maicenas para yo poder generar sabor hacia el género, ¿ya? Y pues, dice Cristian, si se podría utilizar coco que no esté deshidratado. Recuerden, podemos utilizar coco no deshidratado, pero habría que retirarle el exceso de humedad que tenga, ¿sí? Ese es el mayor problema que tenemos en frituras, la cantidad de humedad que puede llegar a tener el género, ¿sí? Y que de pronto es mucho más difícil que se pueda evaporar en el proceso de fritura, ¿ya? Entonces, esa recomendación. Sí, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta adicional? Con eso estamos terminando la parte de frituras, chicos. Ya revisando el tema de los aceites, revisando el tema de los rebozados, el uso de productos, ¿no es cierto? La temperatura del aceite. Y creo que con la lectura que ustedes realizaron, yo ahora les habilité, les voy a dar la clave para que puedan rendir este test que dijimos que íbamos a realizar hoy día con la lectura que hicieron del libro. Creo que incluso información que tenían en el libro hoy la hemos mencionado y que con esto yo me quedo satisfecha con toda la información que hemos revisado para que ustedes puedan realizar de ahora en adelante excelentes frituras. Van a tener solo una tareita más que les voy a colocar para la próxima semana, que era este experimento, y con eso culminaríamos el tema de frituras. No tengo preguntas. ¿No? No, déjenme verles a caras. Pueden un momentito
prender sus micrófonos para verles y ver que están atentos, me están escuchando. Sí, profe. Eso, Sí, sí, profe. estado ya. Qué bueno. Me alegro. A veces me siento en serio, así como que le estoy hablando a la compu y que no me están parando bola. Tranquila, profe. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Me alegro mucho el haber tenido esta sesión con ustedes. Espero que les haya servido de provecho, que todas las dudas hayan quedado resueltas. Vamos a realizar este ejercicio este experimento de frituras para poder culminar con eso sería la parte de la fritura. ¿Sí? ¿Alguna duda adicional? Si no, voy a tomar una fotito de su asistencia y les voy a dar la clave para que puedan rendir este test les coloqué 20 minutos, ¿ya? Pero yo sé que lo van a hacer en menos. Dice, sí, solo damos, Pedro, la prueba y hemos culminado con esta semana. Déjenme, solo les tomo, porfa, una fotito de la asistencia. Ya, listo. Bien, chicos, la clave para dar la prueba a este momento es fritura. Ya, les voy a escribir aquí. Con minúscula, ¿ya? Son 10 preguntitas que les hice en base a la lectura del libro que tenemos, ¿ya? Entonces van a rendir la hora, yo les he abierto solo una hora, así que hagan la hora, por favor. Después de salir con que no han tenido chance de hacer, no, es parte de la sesión de hoy día el que den el test en base a la lectura, ¿ya? Eso, chicos, les deseo una buena semana. Cualquier duda, por favor, ya saben, pueden escribirme. Sí. Es una pregunta. Can we take a picture with you? Okay. Hola. Chef, una pregunta. Quería que me haga un favor, si me puede dar rehabilitando el foro. El foro de Sí. el que no. ¿Cuántas Sí, personas que no pude. hicieron el del? Ya. Mariana, Sí, ya, Mariana. sí, por favor. Ya le voy a habilitar, ya le escribo por interno, ya. Listo, Ya, chicos. gracias. Entonces, era solo de libro, sí, era el test era solo de libro. Sin embargo, creo que todo hemos mencionado y es fácil responder, ¿ya? Que tengan buena semana, les deseo lo mejor, nos estamos viendo el día de mañana para la clase de nutrición y tienen, por favor, hasta las 4:10, creo que estaba habilitado para que puedan dar el test. Entonces, háganlo ahorita, por favor, ¿ya? Profe. Buena semana, nos vemos. Profe, igual. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe.